Gracias al Señor Jesús. Adoremos su nombre. Bendigamos ese nombre. Nombre. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Jesús, amamos tu nombre. Jehová Salvador, Jehová salvación nuestra. Te adoramos Jesús, te adoramos, te amamos, te bendecimos. Gracias por amarnos tú primero. Gracias por salvarnos. Gracias por seguir salvando a todo aquel que se acerca con un corazón contrito y humillado delante de ti, a pedirte perdón, a pedirte salvación, a pedirte limpieza para su alma. Jesús, te amamos. Y gracias no solamente por salvarnos de la paga del pecado, gracias por salvarnos del poder, de la presencia del pecado que está en toda naturaleza humana. Gracias, Jesús. Gracias por la dulce presencia de tu nombre y por el poder maravilloso de tu nombre. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Gracias. Gracias, Señor, por el pan que tienes servido sobre la mesa el día de hoy para todos nosotros. Señor, solo tú puedes darnos una visión de lo que vamos a escuchar. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales, toca nuestro entendimiento, toca nuestro corazón y haznos ver lo que vamos a escuchar. Bendito Señor, bendito Jesús. Gracias por este día, gracias Señor por tu amor. Te amamos, te damos toda la gloria. En el dulce nombre tuyo oramos, Jesús. Amén, amén. Gracias, Jesús. Y es nuestra oración que el Señor nos bendiga a todos en este día, nos toque a todos en este día. Vamos a volar en este día. Lo hemos hecho en el Espíritu de Dios, lo vamos a hacer ahora en la palabra de Dios. Y vamos a seguir aprendiendo cosas maravillosas acerca de ese río de vida. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias a todos acá. Gracias a ustedes allá en casa por unirse en oración, en adoración, en alabanza a nosotros acá. Oh Jesús, gracias, te amamos. Gracias, gracias, Jesús. Qué maravilloso es el Señor, qué maravillosa es su presencia. Bueno, vamos a enseñar cosas maravillosas el día de hoy. Si es la palabra de Dios lo que vamos a enseñar, es maravilloso. No importa qué sea lo que enseñemos. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Estamos hablando acerca del río de vida. Estamos hablando acerca del monte de Sión, que es de donde proceden esas aguas, esas corrientes. Es en el monte de Sión espiritual en donde están el trono de Dios y el Cordero. Y cuando leemos citas como la que leímos del profeta Isaías al inicio de este servicio, que se refieren al milenio, cuando Jesucristo establezca su reino aquí en la tierra, vamos a ver en la tierra suceder cosas en términos generales que están sucediendo hoy en los cielos a nivel espiritual. Ahora, como dijimos al principio, nosotros no tenemos que esperar hasta entonces para cosechar los beneficios y ser bendecidos con toda esta maravilla, por ser parte de las primicias, por ser aquellos que estamos dando fruto de primero, aquellos que hemos doblado nuestras rodillas voluntariamente y confesado que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso nos pone entre las primicias. Eso nos hace echar mano de los bienes del reino venidero. Eso nos hace echar mano de nuestra herencia eterna aquí y ahora. Así es que nosotros hoy estamos bebiendo de las aguas de ese río de vida maravilloso. Amén. Así es que hemos estado mencionando muchas cosas que nos van a servir para, pues ya las estudiamos. Ya nos detuvimos, ya las analizamos. A partir de aquí puedo mencionarlas con la confianza de que todos sabemos de qué estamos hablando. Vamos a regresar un poquito a bases fundamentales y a recordar que en el momento en el que recibimos la salvación, bebemos de las aguas del río de vida. Amén. Vámonos por favor a Isaías 52, verso 7. Gracias. Isaías 52, verso 7. Y veamos el ministerio del Señor Jesucristo.
veamos qué vino a hacer, qué vino a predicar el Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a hacer la conexión entre las aguas de vida y la paz. Esa paz de Jesús, que Jesús nos da, que sobrepasa todo entendimiento. Y si en algún momento de la historia la humanidad entera necesita tener esta paz, es hoy. Jesucristo vino a predicar paz, a proclamar paz y a comprar esa paz con su propia sangre y a dejarnos esa paz. Vamos a estudiar la conexión pues entre el río de vida y la paz. Voy a hablar de esto primero y luego repasaremos algunas otras cosas. Pero miren cómo se resume el ministerio de Jesucristo, tal y como fue profetizado por Isaías en el capítulo 52. Isaías capítulo 52. Verso 7. Por supuesto que esto se aplica a nosotros los que anunciamos también las buenas nuevas de salvación, luego que nosotros hayamos recibido esa salvación a nivel personal. Pero está hablando de Jesús. Isaías 52, verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Así es que están hablando de los preciosos pies del Señor Jesucristo, que trae alegres nuevas. Jesucristo, el anunciador de paz. Y Jesucristo vino a anunciar como que existe a través de él tal cosa como poder tener paz para con Dios. Jesús vino a reconciliarnos con Dios, y eso es lo único que puede darnos esta clase de paz. Esta clase de paz no viene por ningún otro medio. Esta clase de paz no existe en este mundo y en su sistema. Amén. Así es que Jesucristo es un anunciador de buenas nuevas, un anunciador de paz. Vámonos ahora a Zacarías capítulo 9, y esta es otra profecía que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Jesús la cumplió. Zacarías, libro del profeta Zacarías, capítulo 9, versos del 9 al 10. Zacarías, capítulo 9, versos 9 al 10. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mire hasta dónde llegó el espíritu de profecía en la antigüedad a anticiparse a semejantes detalles que tuvieron su cumplimiento en la vida de Jesús. Verso 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río y hasta los fines de la tierra. Allí está anticipando el reino de Jesucristo que él va a establecer en la tierra dentro de no mucho tiempo. Pero hablará paz a las naciones. De hecho, uno de sus títulos revelados por Dios al profeta Isaías es príncipe de paz. Príncipe de paz. Gracias a Dios. Ahora llegó el momento en el que Jesús debía venir a este mundo. Llegó el momento en el que, palabras del autor al libro de Hebreos, el Padre le proveería de un cuerpo al Señor Jesucristo, para que el Verbo divino, el Cristo, el Hijo de Dios, pudiera encarnarse y manifestarse y presentar a su Padre y dar a conocer a su Padre aquí entre los hombres. Y en Lucas capítulo 1 tenemos también una profecía. En Lucas capítulo 1 Jesús aún no ha nacido, de acuerdo al Evangelio de Lucas, pero ya le fue anunciado el nacimiento de Juan el Bautista a su padre, a Zacarías. Juan el Bautista vino también de manera milagrosa, porque Zacarías y su esposa ya eran de edad muy avanzada y no habían podido tener hijos. Pero Dios hizo un milagro, vivificó sus cuerpos físicos y nació Juan el Bautista.
Pero Dios le dio revelación al padre de Juan el Bautista, no solamente acerca de su hijo, sino acerca del Mesías que vendría detrás. Y en Lucas capítulo 1, creo que debiéramos leer desde el verso 68. Esto es demasiado emocionante. Lucas 1, verso 68. Zacarías profetizó, él fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Nos levantó un poderoso Salvador. Hay otras versiones en donde se lee: nos levantó un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y ahora se refiere a Juan el Bautista cuando dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y en eso se resumió el ministerio de Juan el Bautista. Dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, el amanecer, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Estamos hablando de la paz que vendría y ya vino y viene a nuestras vidas por medio del Señor Jesucristo. Y vamos a ver la absoluta conexión que hay entre el río de vida y esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, en Lucas capítulo 2, ese es el capítulo del nacimiento de Jesús. Y acá está la historia de cómo este tremendo acontecimiento fue anunciado por medio de los ángeles a los pastores. Y miren, después que los ángeles le dieron su mensaje a los pastores contemplaron con asombro cómo los ángeles estaban alabando a Dios, bendiciendo al Señor. ¿Recuerda que estaban diciendo los ángeles? Ahora, qué hermoso el ministerio de estos ángeles, porque ellos estaban celebrando algo en lo que ellos no podían participar. La salvación no vino para ellos, vino para nosotros. Ahora, los ángeles que nunca perdieron su primer estado, como dice la Biblia, pues ellos no necesitan salvación, ¿verdad? Ellos permanecen fieles sirviendo al Señor y sirviéndonos a nosotros. Pero cuando Lucifer se rebeló, hubo una grande cantidad de ángeles que se rebelaron juntamente con él. Y estos son los que hoy conforman el ejército espiritual de Lucifer, ¿verdad? El ejército demoníaco de Lucifer. Pero estos ángeles de Dios están celebrando la bondad de Dios para con los hombres, para con la humanidad caída. Y en Lucas capítulo 2, verso 13, leemos: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad de Dios para con los hombres, su voluntad razón, su gozo, su deleite, el deleite de poder darse a conocer a través del Señor Jesucristo. Pero gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Estas palabras las han tergiversado y no es extraño escucharlas de la siguiente manera: paz a los hombres de buena voluntad. Pues con razón ningún ser humano tiene paz, porque la voluntad de los hombres se corrompió desde el jardín del Edén y ninguno de nosotros tenemos una voluntad buena. El único que viene a enderezar nuestra voluntad y a darnos paz es el Señor Jesucristo. Amén. Paz, paz en la tierra, paz, paz. Paz, ese es el ministerio de Jesús. Es lo que Isaías anunció que Jesús vendría a anunciar. Valga la redundancia. Es lo que se profetizó que Jesús, el príncipe de paz, vendría a hacer. Hoy lo está haciendo en la vida de todos los que por fe recibimos a Jesucristo como nuestro Señor personal, nuestro Salvador personal.
Y un día el Señor va a establecer esta paz en toda esta tierra, no sin antes juzgar el pecado que hay en esta tierra, juzgar el pecado del hombre y limpiar esta tierra, santificarla con su fuego. Todo eso está en las Escrituras. Así es que Jesucristo vino a anunciar la paz, vino a darle buenas noticias a los hombres. Oigan, hombres, sí hay un camino para que ustedes puedan ser reconciliados con el Padre. Sí hay un camino que les ofrece perdón, salvación, limpieza de pecados. Sí hay un camino a través del cual sus pecados pueden quedar expiados o cubiertos y su deuda puede quedar saldada, y ustedes así pueden ser reconciliados con el Padre y experimentar esa paz que el hombre perdió desde el jardín del Edén, la paz que trae el ser reconciliados con el Padre. Amén. Así es que bueno, vino el Señor Jesucristo no solamente a anunciar la paz o la reconciliación entre Dios y el hombre. ¿Qué creen? Él compró esa paz para nosotros con su propia vida. Era la única manera. Esto también lo anunció anticipadamente el profeta Isaías en el capítulo 53. Isaías capítulo 53 verso 5. Isaías 53 es el capítulo del Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros, y de sus padecimientos, sus sufrimientos. Todo esto fue anunciado a los antiguos por el espíritu de profecía. Pero en Isaías capítulo 53 verso 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Oiga esto: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Para poder tener paz hoy con Dios, y vamos a ver qué más hay con relación a esta paz, pero para poder tener nosotros paz, Jesucristo tuvo que dar su vida. Jesucristo tuvo que morir en la cruz del Calvario y derramar su propia sangre. Para tener paz íbamos a necesitar perdón para nuestros pecados, y solo la sangre divina de Jesucristo, la sangre pura y santa y sin mancha de Jesús, el hombre unido al Cristo, podía venir y proveer para que nuestros pecados pudieran ser cubiertos y pudieran ser perdonados. De esto eran figura todos esos sacrificios de animales en la antigüedad. Todos esos sacrificios apuntaban a ese único sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Él compró nuestra paz con su propia vida, con su propia vida. Toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Así es que todo el bien del que hoy gozamos como hijos de Dios se lo debemos a Jesucristo, y se lo debemos al hecho que Él pagó por eso con su propia vida. Así es que ven cómo la ingratitud es un pecado tan grande y tan feo delante del Padre. Jesucristo dio su propia vida para que hoy tengamos lo que hoy tenemos a través del Señor Jesucristo. No perdamos de vista esto, no perdamos nuestra gratitud jamás por el precio que tuvo nuestra salvación, el costo que fue pagado por ustedes y por mí. Ahora eso le dice a usted cuán valioso es usted. El oro no pudo comprar su vida, comprar su paz, comprar su alma. Todos los millones de dólares que pueda haber en este planeta no pueden comprar el alma del hombre, no pueden comprar la paz que el hombre necesita. Ninguna posición, ningún placer en este mundo, no hay manera de pagar el precio. Jesús lo pagó por nosotros. Así es que démosle a Jesús toda nuestra devoción, todo nuestro amor, toda nuestra obediencia, toda nuestra vida, toda nuestra alabanza. Amén. Él pagó el precio para que hoy nosotros podamos estar en paz. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Así es que Jesucristo compró con su muerte esta paz que hoy tenemos. Amén. Y Él vino y llenó nuestro corazón con esta
paz. Vámonos ahora, por favor, a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y estas escrituras son lo que llamamos doctrina básica cristiana. Romanos capítulo 5, verso 1. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ahora, antes de llegar a Romanos capítulo 5, verso 1, saben que hagamos algo primero. Vamos a ir a Romanos en algún momento. Por favor, vámonos a Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Verso 27. San Juan 14, 27. Vamos a insertar eso en este momento. Juan 14, 27. Juan 14, 27. Miren las palabras de Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo. Pero luego dice, mi paz os doy. Porque su paz, esa unión perfecta con el Padre, mi paz os doy. Bueno, muy bien. Ahora, hagamos un diagrama antes de irnos a Romanos capítulo 5 y recordémonos a nosotros mismos algunas cosas. Aquí está el monte de Sión. Hagámoslo acá. Acá lo hicimos la semana pasada, así es que hagámoslo. Acá está el monte de Sión. Ahí está esta gran roca que se llama el monte de Sión, ¿sí? Y en el monte de Sión está el trono de Dios y el Cordero. Pongámoslo de esta manera. Aquí está el trono de Dios y el Cordero. Y la Biblia nos dice que es debajo del trono que proceden las aguas del río de vida. Ahora, cuando Jesucristo, Él vino a anunciar la paz. Ese fue su ministerio, básicamente. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pues como ya vimos, Él compró esa paz para nosotros. Él pagó el precio. Él murió y al tercer día resucitó por la gloria del Padre. Y recuerden esto, Jesús el hombre fue quien murió y resucitó. El lado divino, Cristo, Él es el creador, Él no puede morir. Jesús el hombre perfecto murió y fue resucitado por la gloria del Padre. Y Jesús quien compró nuestra paz. Jesús quien derramó su sangre para comprar nuestra paz. Fue resucitado por el Padre, fue hecho uno con la divinidad. Y ese es realmente el momento en el que Jesús, el hombre, por así decirlo, golpeó la roca de la divinidad, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esto fue lo que resultó, lo que produjo que esa roca nos diera estas aguas de salvación de las que hoy bebemos nosotros. Ahora, no olviden algo. ¿Se acuerdan? Esa roca que fue figura de esto, que golpeó Moisés allá en el desierto. Recuerdan que Moisés tuvo que herir la roca, tuvo que golpear la roca. Y es de esa herida que esto le produjo a la roca que brotaron estas aguas. Bueno, en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, capítulo 5, Juan fue llevado al cielo y él vio un trono. Y él escuchó el rugido del león, porque dijo, he aquí, o escuchó esa voz cuando vio al Padre con un libro en su mano. Juan lloró porque descubrió que no había nadie en el cielo ni en la tierra que pudiera desatar los sellos, abrir el libro, y él lloró. Y le dijo el ángel, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá ha vencido y ha venido a abrir el libro y a desatar sus 7 sellos. Y cuando Juan se volvió para ver en el trono, para ver adentro del trono, él
Él vio a un cordero frescamente inmolado. Él vio a un cordero herido. Sus heridas delante de la omnipresencia del Padre están siempre allí, tiempo presente continuo. Así es que el cordero inmolado llegó arriba a la gloria, fue hecho uno con el Padre, y entonces de sus heridas fluyen estas fuentes de salvación de las que nosotros bebemos hoy. Así es que la roca de la divinidad fue golpeada, por así decirlo, fue incorporada a la humanidad herida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y esa sangre de Jesucristo se hizo omnipresente, omnipotente. Aleluya. Y eso fue lo que hizo que empezaran a brotar estas aguas, estos ríos de vida, este río de vida, estas aguas abundantes de salvación, estas aguas abundantes de salvación. Amén. Antes que Jesús muriera y resucitara, no había salvación para el hombre en los términos en los que nosotros la experimentamos hoy. Los antiguos podían ser salvos, pero tenían que esperar. Ya hemos estudiado esto. Cuando ellos morían, su alma y espíritu ni siquiera subía al cielo de inmediato. Estaba este lugar, el seno de Abraham, donde tuvieron que esperar a que Jesucristo muriera y resucitara y presentara su propia sangre resucitada delante del Padre. Una vez lo hizo Jesús, ellos fueron tomados de allí, y es lo que dice el libro de Efesios. Y ¿quién es el que subió? Dice, sino el que descendió a las partes más bajas de la tierra, ¿sí? Y lo llenó todo y subió a lo alto y tomó cautiva la cautividad. Toda esta gente que estaba cautiva por la muerte finalmente pudo ascender con la resurrección de Cristo. Todo esto está en su Biblia. Amén. Entonces, el punto que estoy tratando de enfatizar acá es que estos ríos de salvación se abrieron con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, y cuando Él fue hecho uno con la divinidad. ¿Estamos? Amén. Muy bien. Ese es el monte de Sión del que brotan estas aguas. Es el lugar del que salimos, es el lugar al que vamos. Y en Isaías 51 el Señor le dice ahí al profeta: oídme los que buscáis, oídme los que buscáis la justicia, oídme los que buscáis al Señor. Algo así dice. Mirad a la roca de la que fuisteis cortados y al hueco de la cantera del que fuisteis arrancados. ¿De qué está hablando? Del monte de Sión, de donde salimos. Amén. Bueno, el Señor puso a nuestra disposición estas aguas. Puso a nuestra disposición las aguas de salvación, Y ahora sí, vámonos a Romanos capítulo 5, verso 1. Y ya Jesús había dicho todo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, o paz. Y dijo, el que tiene sed venga a mí y beba. Las aguas que yo le daré serán en él un río de agua que salte para vida eterna. Y dijo también, todo el que bebe de estas aguas no tendrá sed jamás. En Romanos capítulo 5, verso 1. Ahora, este río es un río de paz. Paz es lo que nosotros recibimos, experimentamos. Esa paz que Jesús compró para nosotros en la cruz del Calvario, esa paz es de la que bebemos el día de nuestra salvación. Y en Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora oiga el verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así es que un día nos presentan el mensaje de salvación. A ver, ¿de qué color quiere que lo dibuje a usted? Verde está bonito, ¿verdad? El color de vida, esperanza. Ahí está usted y ahí estoy yo. Y bebimos de las aguas del río de vida, ¿sí? Y inmediatamente experimentamos esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz que Jesucristo nos dejó.
Amén. Qué maravilla poder llegar nosotros a vivir en paz. Y vamos a ver ejemplos, o sea, apenas estoy abriendo este lado de lo que el río de vida nos enseña. Pero ¿se acuerdan cantar de los cantares cómo le llaman a la amada? Y ese no es su nombre o su, ¿cómo se llama? Gentilicio. No, le llaman la Sulamita. Pero no es porque viniera de algún lugar que se llamaba así o porque ese fuera su nombre. ¿Sabe qué significa Sulamita? La pacífica. La pacífica. Viene de Shalom. La pacífica. Ella encontró esa paz. Vienen unas lecciones tremendas en el horizonte. Muy bien. Isaías 48, verso 18. A ver, leamos desde el verso 17. Isaías 48, versos 17 y 18. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, el que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Aquí comparan la paz con el río, o el río con la paz. Fuera tu paz como un río. ¿Lo ven? Aguas para nadar en él. Fuera tu paz como un río. Y ahora vámonos a Isaías 66. Isaías 66, del verso 10 al verso 13. Esta es la cita que leímos al inicio de este servicio. Y aquí está hablando de la restauración de Israel y de Jerusalén acá en la tierra, cuando Cristo venga a reinar por 1000 años. Pero el principio sigue siendo el que estamos viendo acá. Isaías 66, del 10 al 13. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río. ¿Lo ven? Paz como un río. El río de vida es un río de paz. Beber de estas aguas nos trajo paz por fuera, paz con Dios el día de nuestra salvación. Y Dios nos permitió experimentar por don al principio ese estado maravilloso que nos está esperando al final por elección, por madurez, por crecimiento, por estatura espiritual. Amén. Pero ahora el Señor nos dice: ya bebieron de estas aguas de paz, ahora métanse en las aguas de paz, porque ahora lo que voy a hacer es establecer mi paz en su tierra, en su corazón, en su alma, en su mente, en su voluntad. Ahora necesitan experimentar esa paz de Dios por dentro. Ya la tienen por fuera, ahora la van a tener por dentro. Y esa medida que las aguas de vida, las aguas de verdad van subiendo, van creciendo, van prevaleciendo sobre nuestros errores, engaños, sobre nuestro enojo, nuestra humanidad carnal, sobre nuestro orgullo, sobre nuestras actitudes orgullosas. Esa medida que las aguas van prevaleciendo, que la paz de Dios va tomando control, va incrementándose y regando nuestra tierra. Amén. Paz será tu paz como un río, tu paz como un río. Amén. Gracias, Jesús. Lo ven. Por eso, pues no nos condenemos a nosotros mismos. El Señor no nos condena. Pero yo sé que nos sentimos mal cuando, por ejemplo, empezó esta pandemia y siendo cristianos y creyéndonos ser lo suficientemente espirituales, nos llenamos de terror, de pánico. Y empezamos a ver las consecuencias de haber cerrado las economías del mundo entero por largos periodos de tiempo. Y entonces nos llenamos de enojo,
de desesperanza. ¿Y dónde está esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Bueno, pues no se condene a usted mismo, no se preocupe. Nada más siga metiéndose en el río. Si ya se metió hasta los tobillos, métase hasta las rodillas, métase hasta los lomos, amén. Pero usted siga. Su ocupación es seguir navegando en las aguas de la verdad, en las aguas de la palabra. Su ocupación es seguir buscando a Dios, orando en el Espíritu, derritiendo más hielo, más agua de ese torrente de invierno. Nuestra ocupación es seguir edificando nuestra relación con el Señor Jesucristo. Y entonces su paz va subiendo de nivel. Va subiendo de nivel. Su paz va venciendo, prevaleciendo, incrementándose en nuestra vida. Y entonces las cosas que antes nos quitaban el sueño, ahora ya no nos lo quitan. Las cosas que antes nos inquietaban, nos enojaban, ahora ya no lo hacen. Porque la paz de Cristo está prevaleciendo en nuestra vida. Amén. Entonces, ¿qué es estar metidos en el río hasta la cabeza? Es nadar en estas aguas de paz. Es solo disfrutar de esta paz que sobrepasa todo entendimiento. A pesar que el mundo a nuestro alrededor se esté desmoronando, no tiene nada que ver, no tendrá nada que ver la situación, la circunstancia que nos esté rodeando con esta paz que tenemos dentro. Amén. Y cantamos, ¿verdad? Esta paz que yo tengo en mi alma. Sí, solo Cristo me la pudo dar. Amén. Y ciertamente, como les digo, nos dio paz con Dios. Y experimentamos esa paz maravillosa al principio de nuestra jornada. Pero si somos honestos, cantamos acerca de esta paz y por dentro estamos hechos un torbellino. ¿Verdad que sí? Amén. Ahora es porque ese estado de paz es ahora lo que estamos buscando. Y para eso fue que Jesucristo golpeó la roca y puso a nuestra disposición estas aguas de salvación para que nos metamos en ellas, para que nos metamos en el río. Amén. Y esta paz de Dios vaya tomando posesión de cada fibra de nuestro ser. Ya vio qué emocionante es. Sí se puede, sí podemos nosotros ser los pacíficos también. Ahora, si cantar de los cantares es indicación de algo, si la amada en Cantar de los Cantares representa a la esposa de Cristo y el Señor le llama a ella la pacífica, adivine ¿qué espera Dios de nosotros si es que vamos a casarnos con el Señor Jesucristo? Amén. Yo creo que el Señor no va a estar muy en paz Él si toma por esposa a alguien que por dentro es un torbellino, lleno de aprehensiones y de temores y de enojo y de inquietud. Amén. No, la esposa de Cristo va a estar en paz. Pacífica, la sulamita, shalom, la sulamita, amén. Por eso es que el Señor desató estas corrientes para que podamos caminar en ellas, amén, y encontrar la paz, De hecho, vámonos a Cantares. No vamos a hacer Cantares el día de hoy porque vamos a dedicarle lecciones enteras a los principios que hay respecto de esto en Cantares. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías. A ver, oiga esto, Cantares 8, verso 10. Y no va a creer las lecciones que vamos a recibir del Cantar de los Cantares. Y para quienes tienen tiempo de caminar con nosotros, ya en 2 ocasiones hemos dado el estudio entero del libro de Cantares, en ambas ocasiones a diferente nivel uno del otro. Pues, ¿qué creen? Nos vamos a meter a Cantares por tercera vez y vamos a ver cosas que no habíamos visto antes. Cantares capítulo 8, verso 10. El libro de Cantares es tan importante que el diablo ha levantado toda una batalla en contra de este libro. Para algunos es un libro que ni siquiera debiera estar en la Biblia. Y hace poco estuve hojeando una Biblia, una de esas Biblias grandototas familiares. Alguien nos la regaló, son preciosas, son muy elegantes, tienen ilustraciones hechas por Alberto Durer, nada menos, amén. Así es que es una obra espectacular, ¿verdad? Pero estuve hojeando
Y empecé a buscar el libro del Cantar de los Cantares y no lo encontré. Y yo sé, porque escucho lo que la gente habla, ¿verdad? Que hay grupos allí que consideran ese libro como un libro pornográfico y que no tiene nada que estar haciendo en la Biblia. Bueno, déjeme decirle algo. Esa batalla la levantó el diablo en contra del Cantar de los Cantares. Es uno de los libros más gráficos y más claros que describe quién es la esposa del Señor Jesucristo y cuál es el camino para llegar allí. Así es que espérese, vamos a dar unas lecciones increíbles con la ayuda de Dios. Pero en Cantares 8:10 dice: yo soy muro y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos, como la que halla paz, la amada, en Cantares. Bueno, paz como un río, paz como un río. Amén. No les he ni siquiera definido la palabra paz. La palabra clásica es shalom. No es la única palabra que se traduce paz. En otros idiomas hay otras palabras. No les voy a dar las palabras, pero sí las definiciones. Pero la palabra básica es shalom. Shalom significa ser o estar seguro en cuerpo, en mente, en estado. Un estado de seguridad. Un estado de seguridad. Ser o estar seguro. Saber que todo va a estar bien. Ahora es un estado interior. En este mundo nada es seguro, pero podemos estar seguros. Ese puede ser el estado en el que nosotros nos mantengamos, a pesar que allá afuera nada es seguro. ¿Lo ven? Ya no estamos, por supuesto, esta es la palabra que se refiere a la paz que tenemos para con Dios, habiendo sido justificados por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Por supuesto que sí. En lo que a Dios respecta estamos seguros, pero ahora el Señor quiere formar esta paz, quiere que su paz prevalezca dentro de nosotros y nosotros vivamos en ese estado de seguridad. De hecho, cuando no sabíamos mejor, como mencioné, tropezábamos y caíamos, todavía le poníamos atención al diablo que nos decía: oye, yo creo que Dios te va a dar la espalda de aquí en adelante, tú ya no tienes remedio. Vaya si no perdíamos nuestra paz por dentro. Ahora, eso no nos hacía perder nuestra paz con Dios, pero sí nos hacía perder el estado en el que Jesucristo nos puso por medio de su preciosa sangre. Nuestro estado de paz para con Dios es un hecho dado. Si somos cristianos salvos por gracia, por medio de nuestra fe en Jesucristo. Amén. Pero estoy hablando de ese estado interno de paz. ¿Sí? Ser o estar seguro en cuerpo, en mente o en estado. Ser o hacer completo. Eso significa shalom también, paz. Ahí podemos entender cómo Cristo hizo una obra completa en la cruz del Calvario y cuando nos salvó bien salvos. Pero no habría lugar y espacio para crecer y ser perfeccionados si esto no puede o debe ser perfeccionado en nosotros. Amén. Y toda la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, nos enseña la necesidad de crecer, de ser perfeccionados. La palabra shalom significa amistoso, bienestar, salud, prosperidad. Hay un grado de paz que vamos a seguir experimentando desde el día de nuestra salvación de manera inalterable. Pero sí hay un grado de paz que experimentamos el día 1, que cuando empezamos a enfrentar nuestra propia naturaleza carnal y a pelear nuestras batallas, de repente lo perdemos de vista. Ese es el que estamos ahora por tener si crecemos, si nos metemos en las aguas del río de vida. Sí, espero estar siendo claro con esto. Muy bien. Paz significa ser bueno, completo, dichoso. Hay otras palabras que se traducen paz en otros idiomas, en otras versiones. Mire qué interesante. Todas tienen que ver con hacer silencio, enmudecer, callar, reposar.
Y saben, la evidencia de que no estamos en paz por dentro, ¿dónde está? En nuestras palabras, lo que habla nuestra boca. ¿Sí? Eso da evidencia de que algo no está en paz por dentro. ¿Sí? La palabra paz también, ya no shalom, pero paz en otros idiomas y en otras versiones, significa callar, hacer silencio, guardar silencio, estar tranquilo. ¿Cómo sabemos que no estamos en paz? Porque somos, Dios mío, no nos para la boca. O quejándonos, o alegando, o justificándonos, o dejando que el otro sepa qué es lo que nos molesta. Bueno, paz también significa hacer callar o mantener quieto, estar descansado. Así es que beber de las aguas nos dio paz con Dios, pero ahora tenemos que meternos en el río para llegar a nadar en esta paz de Dios y estar en un estado permanente de paz interior. Amén. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. No es una utopía lo que estamos exponiendo el día de hoy. Es una realidad que está esperando por nosotros. Amén. Paz. Bueno, así es que mantengámonos en el río. Sigamos metiéndonos cada vez más adentro, cada vez más adentro, cada vez más adentro. Voy a darles, tengo una serie de versículos que vamos a tener que dejar para el próximo estudio. Me hubiera gustado darles todo, pero necesitaría otra hora. Pero vámonos a Isaías 48. Isaías 48. Ah, no, ese es el que ya les di. Perdón, Isaías 32. No, ¿saben qué? No. Isaías 9, ese quiero. Les dije que tengo un montón de citas acá. Estoy pasando trabajo aquí tratando de entresacar cuáles voy a dejar y luego seguiremos la semana entrante, Dios mediante. En Isaías capítulo, les dije 9, ¿verdad? ¿Qué creen? Ese quiero. Isaías 9. Isaías 9. Del verso 6 al 7. Isaías 9, del 6 al 7. En lo que llegan a Isaías 9, del 6 al 7, voy a ensanchar el río acá, de tal manera que estamos creando un espacio aquí de aguas mansas. Y ahí, ese puede ser usted y ese puedo ser yo. Mire hasta dónde nos llega el agua. ¿Ya vio hasta dónde? Mejor cubrimos la cabeza de una vez y desaparecemos. Disfrutando de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así es que voy a dibujarlo debajo de agua. ¿Qué les parece? Ahí estamos debajo de agua. Isaías 9 del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora, aquí no solamente está hablando de cuando Jesucristo establezca su reino en la tierra en un futuro no muy lejano. Está hablando de cómo la paz que viene del príncipe de paz no tiene límite. Ahora, esta paz está conectada con su trono, con su trono, con su trono. Saben, a medida que nosotros nos vamos metiendo en el río, a medida que vamos nosotros caminando o nadando río arriba, recuerda, como los salmones, buscando regresar al lugar de donde salimos, en esa medida nos vamos acercando al lugar donde se encuentra el trono, la fuente,
o el manantial. Nos vamos acercando al trono. Entonces, ¿de qué nos habla el trono? ¿De qué nos habla un trono? Sino de un rey que reina, que gobierna, un rey que señorea sobre todas las cosas. Entonces, el día que bebimos nosotros de las aguas del río de vida, lo único que en lo que podíamos pensar y que nos llenó de gratitud fue saber que Dios nos ama de tal manera que nos salvó siendo nosotros como éramos y haciendo lo que estábamos haciendo. Sí, eso fue lo que nos dio tanta paz, saber que Dios nos ama, saber que Dios nos conoce, saber que Dios, así como nos encontró, nos salvó. ¿Sí? Qué paz la que experimentamos. Amén. Pero a esas alturas no sabemos nada acerca de un trono y acerca de un rey que quiere reinar y gobernar y señorear sobre todas las cosas en nuestra vida. Entonces Jesús nos invita a meternos en el río, nos invita a meternos hasta los tobillos y dejar que la verdad, dejar que la palabra de Dios transforme nuestra conducta, nuestra manera de caminar, nuestros pasos, y nos dé una danza con la cual podamos alabar a Dios. Luego seguimos metiéndonos más adentro y las aguas del río van alterando nuestras rodillas y forman en nosotros el deseo, la voluntad, la capacidad para bendecir al Señor en todo tiempo y para alabar al Señor en todo tiempo. Amén. ¿Qué está haciendo esto? Nos está acercando cada vez más al trono. Empezamos a descubrir que Dios es el Señor y que Él quiere reinar y señorear sobre nuestra vida. Entonces, ¿saben por qué de repente ya no estamos en ese estado interno de paz con nosotros mismos y empezamos a tener todo un remolino aquí adentro de resistencia rebelde y todo aquello? Porque cuando Dios empieza a establecer su soberanía en nuestra vida, cuando Él empieza a buscar reinar y señorear sobre nuestra vida, Él se topa con una resistencia rebelde aquí adentro de nosotros. ¿Se acuerdan de esa semilla que sembró la serpiente en el fondo de la voluntad humana, allá en el jardín del Edén? Empieza a asomar sus cabezas, sus 7 cabezas. Y resulta ser que descubrimos que involuntariamente caminamos, hacemos, pensamos cosas de una forma tan natural y tan contrario al Señor. Descubrimos que el Señor empieza a buscar señorear sobre algún área de nuestra vida y empezamos a resentirlo, empezamos a resistirlo, empezamos a negociar con Dios y a regatearle. En algunos casos lamentables, a pelearnos con Dios. Porque ¿por qué se le ocurrió buscar poseer esa área de nuestra vida si nosotros tan contentos que estábamos con eso? Entonces es allí donde de repente ya no sentimos esa paz adentro, sino que es una batalla, ¿verdad? Es una batalla y encontramos que un lado de nosotros quiere y otro lado de nosotros se resiste, se rebela. Bueno, sigamos metiéndonos en las aguas del río, allí está nuestra salvación. Una vez las aguas prevalecen, encontramos un nuevo grado de paz en nuestra alma. Al fin rendimos algo, al fin cedimos en algo. El Señor poseyó un poco más de nosotros mismos y encontramos una paz donde antes no había en esa área de nuestra vida. ¿Lo están viendo? Amén. Bueno, seguimos caminando, seguimos metiéndonos, las aguas empiezan a prevalecer un poco más, nos metemos hasta los lomos y eso forma en nosotros, estoy ciñéndome los lomos aquí, eso forma en nosotros diligencia, eso forma en nosotros la determinación que necesitamos para seguir el último tramo del camino. Pero todavía está esa resistencia, todavía están esas cosas que se levantan de dentro y se resisten. Están en nuestra mente carnal, están en nuestro viejo hombre, en nuestra voluntad carnal. Se resisten, pero a medida que el Señor va prevaleciendo, vamos hallando más y más paz. ¿Saben qué cosa nos hace encontrar mayor y mayor paz? El poco a poco ir despertando al hecho que quien está en el trono es el Señor Jesucristo y no nosotros. Él quiere gobernar, reinar y señorear sobre cada área de nuestra
vida. Pero también eso significa que siendo Él el rey, es Él el que tiene el control de las cosas, no nosotros. Cuando empezamos a meternos en el río de vida, tenemos esa loca idea que las cosas dependen de nosotros. Y el Señor nos regala los dones del Espíritu Santo, y uno de los dones es el don de fe. Pero si no crecemos, si no nos metemos en las aguas del río de vida, vamos a creer que la fe significa que yo tengo el poder para hacer que las cosas pasen, por lo tanto las cosas dependen de mí. Y un día yo voy a decir que tengo fe para que pase algo, y resulta que la voluntad de Dios es otra y pasa otra cosa. Entonces, ¿cómo manejo el asunto? ¿Sí? Y vemos gente que dice que tiene muchísima fe y todo el tiempo su alma es un torbellino, no hay paz, no hay reposo, porque todavía creen que todo depende de ellos. Cuando nos acercamos al trono, oh, qué paz la que encontramos cuando descubrimos que todo depende de Dios. Él es quien reina, Él es quien gobierna, Él es el soberano, ¿sí? Él es el Señor sobre todas las cosas, todo lo que sucede. Amén. Él es Dios, Él es el dueño, Él es el Señor. ¡Qué paz trae saber eso! Así es que mientras más nadamos corriente arriba, más nos acercamos a este trono y más encontramos esta paz que sobrepasa todo entendimiento, porque descubrimos que Él es el Señor. Después de todo, es Él el que tiene el control. Él es quien gobierna, Él es quien señorea sobre todas las cosas, sobre todos los asuntos. Entonces ya no tenemos por qué pelearnos, por qué enojarnos, por qué entristecernos, por qué deprimirnos, por qué desesperarnos, si entendemos que Dios tiene el control, porque Él es el Rey que está sentado en el trono, reinando y gobernando. ¿Lo están viendo? ¿Ven la conexión entre el río de vida y la paz? Entonces, tarde o temprano, cuando se establece en nuestra mente, en nuestra voluntad y en nuestro corazón el hecho que es Dios el que está en el trono, finalmente llegamos a nadar en las aguas del río en paz. Amén. Bueno, con eso dejo introducido el tema de la paz y las aguas del río. Dios mediante lo vamos a estudiar más a profundidad la próxima semana, y van a ver cómo encontramos por crecimiento, por elección y por estatura esa paz. ¿Sí? Gracias, Jesús. Espero que hayamos aprendido algo. Esto es tan emocionante. Amén. Gracias a Dios. Miren lo que nos espera. ¿Sí? Gracias, Jesús. Así es que vamos a orar. Allá en casa van a orar. Voy a pedirle a los músicos acá que me ayuden, y creo que vamos a cantar al final. Necesitamos cantar al final, bendecir al Señor y darle toda la gloria. Gracias, Padre, bendito Dios. Gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Gracias, Jesús. Padre, confío, Señor, en que tú nos has ayudado a ver lo que hemos escuchado el día de hoy, Padre. Confío, Señor, en que tú has abierto nuestro entendimiento, has abierto nuestro corazón, Señor. Bendito Dios, y nos has dejado ver y entender, comprender, Señor Dios Santo, esto que estamos escuchando. Padre, bendito Dios, gracias por esa paz que tenemos como creyentes, como cristianos. Señor Dios, esa paz que fue comprada con la sangre preciosa del Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Gracias por la paz que tenemos para contigo, Padre, para contigo, Padre, por medio de Jesús. Eso es un hecho dado. No importa cuánto quiera engañarnos el enemigo, cuánto quiera condenarnos, cuánto quiera acusarnos. Es un hecho dado. Esa paz, esa reconciliación, ese estado de reconciliación en el que vivimos para contigo. Gracias. Ahora, Señor Dios, oramos, Señor, que esa paz tuya gobierne nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra voluntad. Señor, oramos, Señor, que nos ayudes a meternos más y más en este río. Tú has prometido darnos paz como un río. Señor Dios, ayúdanos a meternos en este río de paz, en este río de paz
de tal manera que las aguas prevalezcan, Señor. De tal manera que tu verdad prevalezca sobre nuestra resistencia y nuestras inclinaciones carnales y todo aquello, nuestro orgullo carnal, Señor, en el nombre de Jesús. Y oramos que a medida que vamos nadando corriente arriba, Señor, caminando corriente arriba, oramos, Padre, que nos des una visión cada vez más clara de tu trono. El hecho que tú eres quien reina, quien gobierna sobre todas las cosas. No tengo por qué no tener paz. Las cosas no están en mis manos, están en las tuyas. ¿Qué mejores manos? Gracias, Señor. Bendito Dios. No soy yo quien hace que las cosas pasen, eres tú. Bendito Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias por esa paz, Señor, en la que podemos nadar, Señor. Esa paz que llega cuando finalmente entendemos quién eres tú y quiénes somos nosotros. Ayúdanos a entender que tú eres Dios, tú eres el Señor, tú eres el Rey. Ahora, Padre, oro, Señor Dios, que inundes nuestra alma con paz, inunda nuestra mente con paz. Bendito Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ven con esa paz como un río, Señor, e inunda nuestros corazones. Inunda nuestros corazones. Esa paz no tiene nada que ver con las situaciones, las circunstancias, las elecciones de los demás, las batallas que hay a nuestro alrededor. No tiene nada que ver con eso. Tiene todo que ver con nuestra relación contigo, Señor Dios. Nuestra relación madura contigo. Gracias. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Gracias por tu paz. Gracias por tu paz. Gracias por tu paz, Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esta paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a mi Señor. Circunstancias, no, 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 miro su amor, su grande amor, no me guío por vista, alegre estoy, esta paz que yo siento en mi alma, no es porque todo deje que el príncipe de paz lo inunde con su paz. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tu paz como un río inunda nuestra alma. Inunda nuestra alma. No miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. No miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. No miro las Haznos poner nuestros ojos en ti, Jesús. En ti, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Es de ti que procede
esta paz como un río. Miro su amor, Gracias, Jesús, no me guío por tu paz en nosotros. Gracias porque estamos en paz con Dios por medio tuyo. Ahora, Señor, completa tu obra y haznos estar en ese estado continuo de paz interior por medio tuyo. Gracias, Jesús. Dale paz, tu paz al corazón, a la mente, al alma, a la voluntad de mis hermanos, de mis hermanas. Oh, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Paz de Dios a todos, a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque no, tú eres el Señor, tú estás en el trono, tú gobiernas sobre todas las cosas. Gracias, Padre. Oh, Jesús, tú eres el Señor, tú eres el dueño de nuestra vida, eres el dueño de todo en nuestra vida. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por esa paz que inunda mi alma, Señor. Inunda con tu paz el alma de todos nosotros. De todos nosotros. Y haznos quedarnos en paz, vivir en paz. Bendito Jesús. En esta última etapa del camino, llévanos a todos a nadar en las aguas de ese río, Señor. Llévanos a todos a reposar en las aguas de ese río, en las aguas de la verdad de quién eres tú, Señor. Llévanos, Señor, a simplemente nadar en las aguas de la verdad de quién eres tú, Señor. Y llámanos, así como a la amada en Cantares, llámanos los pacíficos. Haznos llegar a ese estado, a ese punto. Haznos hallar esa paz. Haznos experimentarla nuevamente, nada más que ya no por don, Señor, sino por crecimiento. Por crecimiento. Porque hemos crecido en el conocimiento de quién eres tú. Gracias, Padre. Te amamos. Gracias, Jesús. Príncipe de paz. Príncipe de paz. Príncipe de paz. Gracias. Completa tu obra maravillosa en nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Y ayúdanos a seguirnos metiendo en este río de vida. En este río de vida. Nadando en dirección al trono. Al trono. Al monte de Sión. Al lugar del que salimos. Gracias. Te adoramos, te amamos, te amamos, te amamos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Lo invito a seguir orando. Un momento más. Siga orando, siga buscando a Dios. Un momento más. Dele gracias a Dios porque Él reina. Él está en el trono. Él tiene el control. Él es el Señor, el Rey, el soberano, el amo, el dueño. Gracias, Jesús. Repose. Usted no es Dios, usted no tiene las cosas en sus manos. Dios es Dios, Él tiene todo en sus manos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Jesús. Te amamos. Te amamos, te amamos, Señor. Gracias. Gracias, Jesús.
siga bendiciéndonos a todos. Nos vemos Dios mediante la próxima semana.